Muy buenos días a todos. En nombre del Comité Ejecutivo, quisiéramos darle la más cordial bienvenida al webinar del día de hoy. El tema es cláusulas de no competencia en las franquicias. Es un tema sumamente interesante. Quisiera pasar a presentar a nuestra moderadora del día de hoy. Gabriela Miranda es socia legal y directora del Departamento de Propiedad Intelectual de BDO Costa Rica. Tiene más de 16 años de experiencia en temas de marcas, propiedad intelectual y franquicias. Asimismo, ella asesora empresas en temas de franquicias como Taco Bell, como Spoon y otras. Muchas gracias, Gabriela, por la moderación del día de hoy y quisiera también agradecer a nuestros panelistas de lujo que tenemos el día de hoy. Muchas gracias, Rocío, Mauricio y Juan Carlos, por aceptar la invitación. Gabriela, te paso la palabra. Muchas gracias, Giselle. Buenos días a todos, bienvenidos. De parte de ACIPI y del Comité de Franquicias, les damos la más cordial bienvenida al webinar Cláusulas de no competencia en las franquicias. Antes de iniciar, les agradecería, por favor, si tienen alguna consulta a los panelistas, dejarlas en el chat de la presentación y al finalizar vamos a irlas respondiendo una por una y conforme nos vaya alcanzando el tiempo. Para iniciar con el tema, damos la bienvenida a la señora Rocío Pérez. La presento brevemente, doña Rocío. Doña Rocío es licenciada en Derecho con mención honorífica de la UNAM, máster en Derecho Corporativo de la Universidad de Londres. Cursa actualmente un diplomado en Derecho Empresarial Corporativo en el Instituto de Ciencias Jurídicas. Doña Rocío ha participado en su carrera profesional en distintas empresas y corporativos, como abogada titular en EM Consultoría en proyectos públicos y privados, a donde atendió proyectos de gobierno en materia de infraestructura, carretera y ferroviaria. Y actualmente es gerente legal en desarrolladora de franquicias Los Biscrets Obregón S.A. de CV. Junto con doña Patricia estará el señor Luis Paz, quien es director de planeación estratégica, cuenta con amplia experiencia en más de 16 años en la empresa franquiciante de Briskets Obregón. Ha colaborado en áreas de finanzas, compras, alimentos y bebidas, así como tecnologías de información, publicidad y mercadotecnia en empresa. Bienvenidos y les cedo la palabra. Muchas gracias, mucho gusto y es un gusto estar con todos ustedes. Me gustaría primero empezar con la plática con el licenciado Luis Paz, ya que él nos va a platicar sobre la semblanza de nuestra empresa franquiciante. Adelante, Luis, por favor. Hola, buenos días. Gracias, Gabriela. Gracias, Rocío. Pues para mí es un gran honor que nos hayan invitado a este webinar. Primero que nada, les platico que nosotros somos una empresa que es una cafetería, restaurante con elaboración y venta de pan que se estableció en 1945. Este año, en el mes de septiembre, estaremos cumpliendo 77 años de historia. Es un café-restaurante que realmente nació en una de las colonias más icónicas de la Ciudad de México. Se caracterizaba por vender enchiladas, milanesa, una bebida que es el café con leche y el pan, que son los biscuits, por ahí el nombre de biscuits de Obregón, que es la avenida de Álvaro Obregón, donde da el nombre a este concepto. Ustedes podrán decir, oye, ¿por qué una persona tan joven va a hablar de la historia de un restaurante que tiene más de 77 años? Pues realmente yo nací en este concepto. Mi mamá trabajó 30 años para la marca, casi toda mi familia ha trabajado para este restaurante. Casi yo tomaba café con leche en el biberón desde que nací. Entonces me ha tocado ver la evolución del concepto de café-restaurante a lo que después se llevó a ser una franquicia. Uno de los retos más importantes para convertirlo en una franquicia fue que se respetaran las recetas tradicionales y los productos de alta calidad que siempre hemos manejado. Entonces, por eso se desarrolló un área de compras, un área de alimentos y bebidas. En el área de alimentos y bebidas se cambió la pizca por cuántos gramos de consomé, por cuántos mililitros, por cuántos kilos, por todas las recetas que se tuvieron que desarrollar con base a las recetas tradicionales, con base a la sazón de las cocineras que llevaban
más de 20, 30 años dentro de la marca, establecer procedimientos, establecer capacitación, establecer la manera en cómo se iban a abrir las nuevas sucursales. Eso era muy importante porque este es un concepto, no es tanto de comida rápida, pero sí tenemos que atender a las personas que tienen mucha hambre y las tenemos que atender en menos de 40 minutos. Entonces, sabemos que las personas, por lo menos aquí en la Ciudad de México y en la República Mexicana, cuando tienen hambre es cuando son lo menos pacientes posibles. Entonces, sabemos que el servicio que tenemos que dar tiene que ser un servicio dinámico, eficiente, y gran parte de nuestro concepto se basa en que nuestras cocinas, que toda nuestra panadería, que todas nuestras operaciones sean lo suficientemente rápidas, pero con ese toque de sabor tradicional, para que las personas lleguen a nuestro establecimiento y les podamos ofrecer esa calidad, esa abundancia y un servicio cálido, personalizado, en el menor tiempo posible. Entonces, para el desarrollo de la franquicia de Biscuits Obregón, no solamente había que trabajar con el tema de las recetas, sino había también que trabajar con el tema de los procesos, de los procedimientos, de cómo iban a ser los protocolos de atención, cómo se iban a capacitar a las personas en las unidades, cómo se iba a replicar este conocimiento que se tenía de tantos años atrás, se iba a poner en unos manuales, se iba a poner en una cocina, en una panadería, que podía replicarse no solo en la Ciudad de México, sino en la ciudad de Monterrey, en Guadalajara, en Cancún, en Veracruz, en cualquier ciudad se debería de replicar el mismo concepto. Entonces, es por eso que era muy importante para nosotros, para nuestro concepto, el poder tomar esa tradición, esos procesos que se venían desde nuestros abuelitos, desde nuestros bisabuelos, y que se replicaran para las próximas generaciones y que pudieran quedarse en unos manuales, en un contrato, en una capacitación continua que nos ayudara a estandarizar y a replicar nuestro concepto de negocio, nuestro principal valor de agregado para el cliente, que es la sabrosa tradición familiar. Correcto, muchas gracias, Luis. Pues a mí me gustaría compartirles un poco cómo hemos, a través de los años, podido regular todos estos procedimientos y conocimientos a los que el licenciado Luis hace referencia. Por un lado, la franquicia tiene dos modalidades de franquicia, vamos a llamarlo así. Está el café-restaurante, que es un modelo de restaurante tradicional. Asimismo, tiene una franquicia que es un concepto un poco más pequeño, que es el concepto de pan y café, donde tiene una venta de alimentos un poco más restringida, pero los productos icónicos de la marca, esos se conservan, que en este caso es una variedad extensa de pan y el café con leche tradicional. Por sí mismo, todos los conocimientos que se han desarrollado a través de los años en la franquiciante, pues han tenido su origen y su regulación ya dentro de manuales muy específicos. Así, la franquiciante tiene manuales de operación, manuales de operaciones, donde podemos encontrar protocolos de servicio, protocolos de atención al cliente, etcétera. También, pues bueno, tenemos algunos manuales donde tenemos cómo se va a regular todo lo que es la parte de recursos humanos y todo lo que es la imagen de la marca. Ahora bien, el propio contrato de franquicia que nosotros manejamos, pues es un contrato bastante robusto, en donde lo tenemos dividido por apartados. Así vamos a encontrar un apartado que nos regula todo lo que es el pago de la regalía, lo que es el pago y la aportación para una publicidad, que también está previsto con un determinado lineamiento. Tenemos cláusulas muy específicas de obligaciones, tanto para la franquiciante como para el franquiciatario. Tenemos una cláusula con penas convencionales que está dividida también en apartados cuando nosotros advertimos que algún franquiciatario está incurriendo en alguna incidencia, alguna falta o alguna, digamos, incumplimiento de una obligación. Bueno, pues tenemos un procedimiento, digamos, menor para poder hacer que ese franquiciatario nuevamente retome los lineamientos de los manuales.
También tenemos que algunas de las obligaciones que llegan a incumplirse pues pueden causar algún incumplimiento con cierta gravedad. La pena convencional que ahí se establece, bueno, pues es un poquito más fuerte. De la misma forma, nuestro contrato contempla, para efecto de evitar cualquier tema de litigio y cualquier tema de acudir con una autoridad judicial que pudiera ya involucrarnos en alguna litis, tenemos una cláusula de salida. Esto es muy reciente, que la empezamos a formular y a manejar, vamos a decir, de 2018 a la fecha, que es una cláusula de mediación, un procedimiento aquí en México que nos permite, antes de llegar con la autoridad judicial, poder entre las partes discutir alguna controversia, llegar a un acuerdo, a un entendimiento, y entonces firmamos un nuevo convenio con la sanción de un mediador, que es una autoridad, digamos, legitimada por el propio tribunal, para que podamos sancionar ante él un acuerdo. Y pues por supuesto nuestra cláusula principal, que es el tema de esta plática, una cláusula de no competencia. Esta cláusula de no competencia pues implica varias situaciones, iniciando porque se obliga dentro del contrato al franquiciatario a no otorgar sin autorización alguna conocimientos a terceras personas que no estén autorizadas. Pero esta obligación se extiende no solamente al franquiciatario, sino que nosotros la extendemos hasta 3, digamos, generaciones en línea recta o línea colateral, a sus socios, a sus accionistas, a sus colaboradores, a todos sus apoderados, de tal manera que toda aquella persona que tenga conocimiento de la información que se le proporciona al franquiciatario a través de manuales, a través de capacitaciones, a través de las mismas asistencias que realizan nuestros supervisores, tengan la prohibición de compartirla con alguien más o usarla en perjuicio del propio franquiciante, ¿no? Entonces, esta obligación, como les mencionaba, se extiende hasta en 3 generaciones, línea recta o línea colateral. De la misma manera, se le solicita al franquiciatario pues que esta obligación la tiene que prever y tiene que advertir a sus colaboradores, llámese empleados de línea, vamos a suponer cafeteros, meseros, o sea, todo su personal que tiene en servicio, inclusive sus jefes de unidad o inclusive su franquiciatario operador que se encarga del manejo de toda la unidad. Esta obligación también se extiende con ellos y es una de las obligaciones que subsisten aún cuando termina el contrato de franquicia o cuando termina la relación laboral con alguno de sus colaboradores. Esta es una de las obligaciones que nosotros solicitamos se hagan exigibles y se cumplan aún después de terminado el contrato. Hemos tenido aquí dificultades porque en principio, y aunque es una cláusula totalmente legal, de la cual no tenemos una regulación muy expresa dentro de nuestra legislación mexicana, finalmente es una cláusula que reviste todas las formalidades de ley. Hemos escuchado de franquiciatarios, inclusive de los mismos colaboradores, que pues si estamos de alguna manera limitando su libertad de trabajo. No es una limitación al artículo 5º constitucional en este caso, que es el que nos otorga la libertad de trabajo. Simplemente que es una cláusula que está puesta en nuestro contrato precisamente para prever cualquier conflicto que pudiera en un momento determinado implicar competencia con nosotros. En la legislación, que es la Ley Federal de Propiedad Industrial que nosotros tenemos aquí en México, sí existe regulación expresa que nos permite a nosotros llevar a cabo ciertas acciones legales cuando nosotros sentimos afectación en cualquier parte de nuestro know-how. De tal manera que nosotros no solamente firmamos un convenio de confidencialidad, tanto con franquiciatarios como con sus colaboradores. Van a decir, pero ¿con todo su personal? Sí, con todo el personal de ellos se firma un convenio de confidencialidad, así con el cafetero, así con el mesero, así con las personas que se encargan en cocina y muy fundamentalmente también con panadería, porque hemos tenido situaciones prácticas ya que nos han llevado a legales
en donde digamos que a los panaderos pues se van de la marca, se les hace fácil y empiezan ellos a producir su propio pan en casa y entonces lo venden y lo difunden y lo publicitan a través de redes sociales. Estas son las prácticas que nosotros tratamos de evitar con esa prevención que tiene la empresa de una cultura que desde el inicio que cualquier colaborador ingresa, ya sea a un restaurante o al propio corporativo, estas prevenciones se tienen con ellos. Entonces, bajo este escenario, los franquiciatarios pues finalmente se enteran de la cláusula de no competencia desde el momento que estamos firmando la licencia de uso de marca. Entonces, aunque en México no existe un fundamento legal expreso en ninguna de las legislaciones que se refiere a la cláusula de no competir, sí tenemos hoy en día un organismo que es la Comisión de Competencia Económica y tenemos diversas fundamentaciones legales en varias leyes. Nuestra cláusula es legal desde el punto de vista que es una cláusula que las partes admiten sea puesta en el contrato. Y las partes al aceptar un contrato con esa cláusula y al firmarlo, pues están expresando la manifestación de voluntad y eso es perfectamente legal. Ahora bien, dentro de nuestro Código de Comercio existen dos regulaciones muy expresas. Una la podemos encontrar en el artículo 1300, creo que es el 1389, en donde nos dice que las partes pueden insertar en sus contratos las cláusulas que ellos consideren necesarias para aclarar cualquier tema, cualquier apartado. Y por otro lado tenemos el artículo, este es el 70, que nos dice, y bueno, esta regulación seguramente será conocida por varios de ustedes, que nos refiere que las partes se obligan en los términos que aparezca que quisieron obligarse. Con estas dos regulaciones muy expresas y la no intervención de la libertad de trabajo, pues bueno, nuestra cláusula es perfectamente legal. Nosotros lo que tratamos de prevenir con esta cláusula es que algún inversionista, sabemos que no somos o podríamos no ser la única marca con la que invierten. Pueden ellos invertir en algunas otras marcas y así lo hacen siempre y cuando se conserve un respeto y una secrecía a los procedimientos de operación, de elaboración, de procesos que la marca Biscuits Obregón les proporciona, ¿no? Y que tienen toda la libertad y autorización para explotarlos, siempre y cuando pues estén dentro de los lineamientos de nuestros manuales. Pero que no se confundan con el hecho de tener una inversión en alguna otra empresa o marca de alimentos que van a poder combinar procesos entre una y otra marca, que van a poder prestar personal entre uno y otro negocio. Nosotros tratamos de ser muy cautelosos y preventivos de cuidar esta parte de confusión, porque puede ser una línea muy delgada en donde digan, bueno, pues es que me traje a los meseros de Biscuits a un restaurante de mariscos. Sí, pero tenemos protocolos de servicio y esos no los puedes compartir con ninguna otra marca. Lo mismo si nos vamos a los rangos de los diferentes colaboradores, vamos a decir un cafetero tiene aquí un proceso y aprende un proceso para la elaboración del café, en donde si él después decide retirarse de nuestra marca y contratarse en una marca que pudiera ser nuestra competidora, de acuerdo, puedes contratarte igual como cafetero, pero lo que no puedes hacer es usar nuestros procedimientos de preparación, elaboración de nuestras bebidas para explotarlos con otra marca. Entonces, sí en la empresa hay una cultura muy preventiva en este sentido. Se genera esta cultura desde el ingreso de cualquier colaborador y es uno de los primeros temas también que se platica con el franquiciatario, incluso desde la primera generación de documentos antes de la firma del contrato, y se le expone esta situación en un acuerdo que tenemos para, digamos, como para reservar ya su contrato de franquicia, y de la misma manera se le reitera este aspecto en la circular de oferta de franquicia, que es un documento que se firma previo al contrato, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí mi participación. Más adelante, si tienen alguna duda, con mucho gusto estamos para resolverla y ayudarlos. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Luis. Hay varias preguntas para ustedes que las podemos resolver al final de la presentación. Claro que sí. Muchas gracias. Continuando con la presentación, nos acompaña ahora el licenciado Mauricio Jalife.
Mauricio es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en propiedad intelectual por la Universidad Panamericana, catedrático de la materia en dicha universidad, además en IPD, KITAM y el TEC de Monterrey, Escuela Libre de Derecho y UNAM. Socio fundador de Jalife Caballero, una firma especializada en patentes y marcas, derechos de autor y franquicias desde hace 35 años. Mauricio es además autor de 7 libros y más de 300 artículos. Es árbitro por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, columnista de El Financiero desde 1992, mentor en Derwar, actual coordinador de la Comisión de Propiedad Intelectual de la Barra Mexicana y vicepresidente nacional de AMPI. Bienvenido, Mauricio, y adelante, por favor. Muchísimas gracias, Gabriela. Voy a iniciar compartiendo la presentación para no perder después tiempo. Bueno, pues muy agradecido de la invitación con nuestra querida ASIPI y nuestra comisión de franquicias que pues, venimos trabajando en estos temas y creo que vamos a poder lograr muy buenas cosas, ¿no? Para estos temas que de pronto están, yo diría, como en la última parte de la cadena de propiedad intelectual. Nos concentramos mucho a veces en registro, nos concentramos mucho en protección, en litigio, pero las partes de, digamos, del proceso que involucran los derechos de propiedad intelectual, como es la explotación de los derechos en esta clase de modelos, de pronto, pues a veces escapan, digamos, a nuestro estudio, a nuestro análisis, y pues no queda duda de que creo que en el futuro nuestra especialidad va a estar reclamando continuamente que estemos atentos, digamos, a la parte donde la propiedad intelectual está activa, ¿no? Explotándose, funcionando. En franquicias en particular, yo diría este tema de no competencia, pues es crucial para la salud del modelo. Honestamente, en la práctica hemos visto cualquier cantidad de disputas a lo largo de, pues tenemos ya en México 30 años prácticamente de experiencia en franquicias. En el año 91 con la nueva ley de propiedad industrial se liberó, por así decirlo, el tema. Veníamos de una tradición en donde había pues, una serie de candados, sobre todo para pagos de regalías al extranjero, y eso limitaba mucho la expansión de franquicias, pero a partir del 91, a partir, vamos a decir, de que México pues, se incorporó a una serie de tratados internacionales y obviamente a la OMC para libre comercio, pues los modelos de franquicia eran una asignatura pendiente que había que resolver, que había que autorizar y promover. Y la experiencia ha sido buena en México en términos generales. El crecimiento del sector año con año pues ha sido superior al propio crecimiento del PIB en el país, lo cual demuestra que tenemos pues un sector de franquicias siempre con mucha energía, sano en general, ahora ya maduro, después de pasar algunas épocas con una serie de desencuentros importantes por falta de una legislación acorde. Y eso es creo que hoy lo que nos convoca, que finalmente pues en nuestros países encontremos siempre las mejores respuestas, las mejores posibilidades para que la ley se convierta en un estímulo, en un fomento, en que aporte seguridad jurídica a las partes para que este tipo de modelos prosperen y no de manera contraria. Cuando la ley no ayuda, pues entonces vamos a decir que se deja su suerte a veces a las partes y las consecuencias suelen ser nocivas para el crecimiento de modelos de esta naturaleza, de negocios jurídicos de este tipo. Digo que es crucial el tema de cláusulas de no competencia, en mi opinión, porque hemos visto reiteradamente en la práctica que una de las salidas constantes de los franquiciatarios en los contratos es que piensan, asumen, preguntan y reciben una asesoría desde nuestro punto de vista errática, en el sentido de que no hay ningún problema en que ellos continúen con un negocio equivalente o igual, en el mismo giro, al negocio objeto de la franquicia, siempre y cuando eviten usar secretos industriales, ¿no? Un poquito, digamos, en términos generales, la respuesta que cualquier abogado en México daría a un franquiciatario que hace la pregunta sobre el alcance o la eficacia de estas cláusulas pudiera correr en ese sentido. Y yo diría, probablemente la respuesta antes del 2017, del 2016, podría eventualmente ser discutible, pero relativamente certera. Sin embargo, como lo veremos en la presentación muy rápidamente, últimamente empiezan a haber resoluciones en México que han cambiado el curso de las cosas y que están avalando, que están ratificando la validez, el alcance, la eficacia de las cláusulas de no competencia. Me parece a mí aportando
mucha seguridad jurídica a los franquiciantes para ir adelante con esta clase de proyectos. No hay que olvidar que en franquicias a veces, cuando no hay un soporte adecuado, cuando no hay un buen plan de parte del franquiciante, cuando las franquicias eventualmente se inician sin una plataforma de asesoría técnica real al franquiciatario, pues a veces desembocan en fracasos. Y en esos casos, pues el franquiciante ha creado una serie de competidores que son muy capacitados para darle una pelea muy intensiva, primero porque tienen ubicaciones correctas, porque en la mente de muchos consumidores forman parte de la red original de la franquicia o son una sucursal, muchas veces así se ven, porque conocen todos los procedimientos internos y todas las decisiones estratégicas del franquiciante, conocen a los proveedores, conocen los insumos, las fórmulas, los procesos, etc. Es decir, el peor competidor que un franquiciante puede tener es un ex franquiciatario que además está resentido o molesto porque considera que no recibió el apoyo necesario con objeto de poder haber sacado adelante el negocio. Y honestamente, a veces en franquicias sucede que por más que la definición básica de este tipo de modelo sea que contamos con una fórmula de negocios que ha probado su éxito, pues a veces el mercado, y lo hemos visto muchas veces, es sumamente caprichoso, y por más que se tenga la marca y el know-how y toda la experiencia acumulada, simplemente las cosas no funcionan, el mercado no responde y una determinada ubicación no genera las ventas necesarias o los rendimientos esperados, y el contrato tiene que encontrar algunas salidas posibles. Y muchas veces, pues lo natural es que el franquiciatario que ya está adaptado a una ubicación, que ya tiene un mobiliario, que ya tiene un equipamiento, que ya tiene un personal capacitado, pues la solución simple, la solución fácil es que sigo por mi propia cuenta, adopto una nueva marca, me alejo en alguna medida de ciertos procesos que el franquiciante me habría impuesto y me voy por mi lado, ¿no? Ignorando o desconociendo las cláusulas de no competencia al amparo, pues de esta fórmula tradicional de argumentar que es un derecho fundamental al trabajo y que consecuentemente no hay limitación posible a esta expresión, digamos, de supervivencia natural, que es poder acceder a una ocupación determinada siempre y cuando sea lícita. Pero en esta expresión de sea lícita es en donde las últimas interpretaciones, al menos en nuestro país, pues se nos están llevando a esta nueva hipótesis, a esta nueva respuesta en este tema. Me parece a mí que en el caso de México estamos siendo influenciados, no solo en este tema, en muchos temas, por algunas de las interpretaciones que derivan del derecho anglosajón, resultado seguramente de nuestro intercambio, de nuestra exposición, vamos a decir, a los tratados con Estados Unidos y Canadá, particularmente con Estados Unidos, que nos ha trasladado algunas fórmulas de interpretación sistemática, armónica de algunas partes de jurisprudencia que incluso han dado lugar a que ciertas pautas que han sido introducidas en el tratado han sido bajadas a nuestro derecho doméstico y hoy son instituciones que aquí tenemos con una aplicación muy dogmática que está pues generando a veces inconsistencias o rupturas con un sistema jurídico que tenemos, ya saben, de tradición romana, en donde los formalismos muchas veces se imponen a cualquier otro criterio. Pero digo, hoy tenemos pues esta simbiosis muy particular con algunos criterios de interpretación del sistema anglosajón, como es, por ejemplo, los daños punitivos en materia de violación de derechos de propiedad intelectual, que ha sido una institución que hemos abrazado desde hace 20 años y que pues ha modificado sustancialmente la forma de operar e interpretar la indemnización cuando se da la violación de patentes, marcas o derechos de autor. En este tema, bueno, pues solamente para empezar a repasar muy rápido nuestro marco normativo, como sucede creo que en la generalidad de nuestros países, es que tenemos un artículo que define que en el objeto del contrato puede haber una cosa que el obligado debe dar, o bien un hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Y ese es el fundamento primario, digamos, que encontramos en nuestro sistema legal para cláusulas de no competencia. Es decir, cláusulas que limitan o que reducen la posibilidad de que el franquiciatario haga algo, que es dedicarse al mismo giro, a la misma actividad, bajo ciertos parámetros específicos. El 2028 de nuestro Código Civil, que establece que el que está obligado a no hacer alguna cosa, queda sujeto al pago de daños y perjuicios en caso de contravención. Esos dos principios normativos, así de simples, así de escuetos,
son los que han dado pauta últimamente, insisto, verán las fechas de las tesis de jurisprudencia que se han emitido, abril del 2021, esta que ahora refiero. No crean que voy a hacer un análisis exhaustivo, son 2 tesis, una resolución, lo que rápidamente vamos a revisar en su parte principal del texto, porque me parece que los razonamientos que los jueces han estado haciendo, que el Poder Judicial ha estado haciendo de este clausulado, pues es lo que marca la diferencia, vamos a decir, en términos de cómo estamos hoy en nuestro país en la parte de interpretación de la eficacia y validez, alcance de las cláusulas de no competencia. En esta primera tesis de jurisprudencia se analizan los pactos de no competencia y negociaciones comerciales y la limitación que imponen los contratantes para participar en actividades de limpieza de residuos marítimos dentro de un espacio geográfico extenso y durante un periodo prolongado que se considera son violatorios del artículo 5 de nuestra Constitución. La Constitución mexicana, en el artículo 5, establece justo la libertad de trabajo, la posibilidad de que cualquier persona se dedique a la actividad, profesión, ocupación que quiera, siempre y cuando, insistimos, sean lícitos. Y en el análisis de la licitud es donde las cláusulas de no competencia han empezado a encontrar, evidentemente, una fisura en donde empiezan, o no empiezan, en donde ya se consideran, en este momento yo diría, categóricamente como válidas. En el razonamiento de los hechos de este caso, se expone en un proceso mercantil, el quejoso solicita la nulidad de las cláusulas de no competencia, que son parte de la práctica común en negociaciones comerciales, contenidas en 2 contratos de compraventa de acciones celebrados entre aquel y una sociedad, argumentando autoralmente que existía una desproporcionalidad impuesta por esta última al establecer una ilegal obligación de no hacer por restringir participar en actividades relacionadas con la recolección, transporte, evaluación, tratamiento y destino final de residuos marinos. Hay que recordar que las cláusulas de no competencia, aunque tienen una expresión muy concreta en los negocios de franquicia, pues pueden tener una serie de aplicaciones diversas en cualquier cantidad de negocios jurídicos y su fundamento es el mismo. Por eso es que aun y cuando el negocio de origen no sea una franquicia, podemos traer a colación este tipo de tesis con perfecta aplicación al caso concreto. Por ejemplo, en contratos de compraventa de acciones, como es este supuesto. Por ejemplo, en contratos de arrendamiento, en donde como una premisa básica de protección del arrendatario, se le impide al arrendador, por lo menos durante un plazo inmediato, tener un giro comercial directo que corresponda al del arrendatario, porque ha sucedido que hay una taquería muy famosa, muy bien acreditada en México, operando con un gran éxito. Entonces al arrendador pues se le abre el apetito y lo que hace es cancelar el contrato de arrendamiento o no renovarlo con objeto de él poder operar una taquería en la misma ubicación, el mismo giro, con un concepto muy similar, para apoderarse, digamos, de toda la clientela que ha generado el arrendatario, ¿no? Ese es, digamos, casos en donde vemos la aplicación de este tipo de cláusula. Siguiendo con la revisión de la resolución, dice el tribunal, con ello se vulnera en su perjuicio el derecho humano a la libertad de trabajo. Es decir, aquí se establece primero que en general esa obligación de no hacer es violatoria del artículo 5 constitucional, pero lo interesante es el criterio jurídico que establece la Corte. Este órgano colegiado, dice el tribunal, determina que las cláusulas impugnadas son violatorias del artículo 5, en tanto contemplan una privación exagerada al vendedor de las acciones, y luego viene la justificación. Lo anterior es así porque en principio las cláusulas de no competencia serán válidas en tanto que justamente responden en sí a la propia libertad contractual que tienen las partes de pactar lo que a sus derechos convenga, que es el axioma o el principio pacta sunt servanda. En nuestros países sabemos que tiene aplicación muy concreta en general, que es estar a lo que las partes contrataron, pactaron o dijeron en su literalidad del propio contrato como una primera pauta o criterio de interpretación del mismo. Es decir, las partes quedaron en no competir. Y concluye el tribunal, si bien la prohibición considerada en las cláusulas es por 5 años, lo cual podría ser desmedido en principio, lo cierto es que dado el rápido deterioro del medio ambiente, el cuidado y preservación de los espacios naturales es de vital importancia, de especial cuidado para la sociedad en su conjunto. No puede permitirse que exista una limitante tan amplia en procesos de limpieza marítima, puesto que dichos términos podrían darse efectos irreversibles en el planeta. De aquí que no pueden quedar a expensas de meras cuestiones mercantiles. Es decir,
El tribunal considera que las cláusulas de no competencia en este caso son excesivas porque limitan 5 años la actividad del comprador de las acciones, perdón, del vendedor de las acciones, pero solo porque es un tema de medio ambiente relacionado con la limpieza de los mares y por lo tanto todos los que puedan tener actividad en este tema medioambiental debe, digamos, privilegiarse eso por encima de lo que las partes pactaron, un tema de orden público. Pero eso no significa que desconozca o reste validez a las cláusulas, solamente establece como un primer criterio la necesidad de acotarlas, tomando en consideración el giro o actividad a que está destinada la negociación. Incluyen, para quienes pudieran tener interés en revisar, tienen a su disposición este material, pues los datos de referencia de las tesis, para quien quisiera tener la resolución completa, en versión pública, están disponibles en todo caso. Esta segunda tesis, más interesante, me parece todavía: pactos de no competencia en la enajenación o traspaso de empresas no violan la libertad de ocupación. Aquí lo que el colegiado dice, el tribunal dice, es: estos acuerdos son actos que no contravienen leyes de orden público ni las buenas costumbres, ya que en el ámbito mercantil se tutela la libertad de competencia como valor primordial, y lo enfatizo, ¿no? Y lleva inmerso el principio de lealtad, también importantísimo destacarlo, el principio de lealtad. Por tanto, no violan por sí mismos la libertad de ocupación, sino cuando se extienden más allá de los límites necesarios para evitar la competencia desleal que pueda ser objeto del comprador. Otra vez, hablando de límites, las cláusulas de no competencia valen en la medida en que estén acotadas en sus alcances. Y más adelante cierra esta tesis con la siguiente referencia. Ciertamente, como la empresa constituye una unidad económica compuesta de bienes, derechos y obligaciones, con relaciones propias o exclusivas de ella, tales como la clientela, la propiedad comercial, la actividad intelectual o industrial del empresario, como el nombre comercial, patentes, marcas, etc., la cesión o venta de la misma implica precisamente la de todos estos elementos, y de competir el vendedor o cedente frente a su adquirente, abusa de los secretos de la negociación, puesto que nadie mejor que él los conoce, pero ya no le pertenecen. Con tal actitud también resta valor al nombre comercial, o reduce o acopara toda la clientela y con ello perjudica al adquirente en el ámbito mercantil. Y aquí, en este párrafo previo, había dicho, para prevenir el ejercicio desleal de la competencia, adopten cláusulas ad hoc, donde determinan específicamente la obligación de no competir, las cuales, dice el tribunal, deben ser analizadas cuidadosamente a fin de advertir si en realidad tienen ese cometido, y para tal efecto debe atenderse si es un acuerdo limitado o si se sujetó a cierto plazo, territorio, clientes, actividad, productos o servicios. Es decir, la necesidad de que estas cláusulas se restrinjan en sus alcances geográficos, en sus alcances de vigencia o de temporalidad, en sus alcances de ámbito de aplicación. Finalmente, una sentencia que me permito traer a colación, citar, porque me parece muy representativa del cambio de tendencia en México, es esta dictada en el año 2018. Este es sacado de la versión pública, está disponible para quien quiera revisar el texto completo, muy interesante, porque pues me parece que es un antes y un después, y han venido ya un par de resoluciones adicionales que conocemos justo en este tenor, ¿no? Han seguido ya este criterio, esta misma lógica. La litis del juicio se centra en determinar, estos son estrictamente párrafos transcritos del documento original de la versión pública de la sentencia. La litis del juicio se centra en determinar si la actora tiene o no derecho a demandar el cumplimiento del contrato de franquicia, y si la demandada incumplió su obligación de no competir dentro del rubro de tintorería, lavandería y sastrería. El antecedente es una franquicia de tintorerías que, en donde uno de los franquiciatarios decide terminar el contrato abruptamente, empieza a alegar fallas de parte del franquiciante, deja de pagar la regalía, que es el mecanismo natural de defensa del franquiciante cuando quiere terminar el contrato o forzar o tensar la relación. Finalmente toma la decisión de cierre y de inmediato empieza la operación directa. Y no solo eso, empieza a otorgar franquicias utilizando pues, esencialmente el know-how aprendido durante su experiencia como franquiciatario, ¿no? Dice el juez, seguido en todos sus trámites el proceso, el juzgador de primer grado emite la sentencia definitiva al tenor de los resolutivos siguientes. Y solo me limito a leer
lo que está destacado en color rojo para ser rápido, se condena a la demandada en lo principal al cumplimiento de la obligación o pacto de no competir en los términos ordenados en esta materia. Se condena a la demandada en lo principal a pagar al actor la cantidad de X por concepto de pena convencional. Se condena a la demandada en lo principal a la desvinculación personal y corporativa del giro mercantil tal, y se condena a la demandada principal a que no continúe ejerciendo el negocio de tintorería, lavandería y sastrería que operan en los distintos puntos señalados en la sentencia, lo cual también aplica para las sucursales que sigan abriendo las demandadas. Y termina, se hace la aclaración de que la orden de no continuar operando las negociaciones no implica que en los locales comerciales en cita no pueda abrir la parte demandada principal un negocio diverso al rubro de tintorería, lavandería, sastrería, pero no podrá abrir un negocio similar o idéntico al que fue materia de la franquicia. Es decir, le ordenó que en el término de 5 días quitara todas las negociaciones que habían abierto, ya sea de manera directa como sucursales o como franquicias en diferentes puntos de la República Mexicana, sin ninguna otra alternativa, independientemente de condenarla al pago de los daños y perjuicios en aplicación estricta del pacto de no competencia. Y asimismo, dice el juez, una de las características que revisten este tipo de contratos es la cláusula de no competencia tanto contractual como postcontractual. Su justificación es otra que proteger, durante y después de la vigencia del contrato de franquicia, el modelo de negocio creado y desarrollado por el franquiciante y que cede al franquiciatario a cambio de una contraprestación económica. Por tanto, lo que se pretende con la cláusula de no competencia es evitar que se produzcan actos de competencia desleal al transmitir la información secreta que el franquiciante ha puesto a disposición del franquiciatario tras la firma del contrato. Y aquí vemos una vez más esta vinculación, esta imbricación constante, continua, en los contratos de franquicia entre el tema de no competencia y el tema de secretos industriales. Es decir, uno alimenta positivamente al otro, ¿no? Normalmente diríamos, cualquier franquiciatario que va a competir en forma directa violando el pacto de no competencia, seguramente estará también involucrado en la posible violación de secretos industriales al poner en práctica el modelo. Llegaría a estas muy rápidas conclusiones que pongo a su disposición y que no es más que un resumen muy apretado de lo que me han permitido comentar hasta el momento para no tomar más tiempo del que tengo. Las cláusulas de no competencia aplicable para México estrictamente en este momento son válidas bajo el principio de libertad contractual. Cada vez con mayor regularidad y frecuencia conocemos de sentencias que consideran estas cláusulas como válidas y exigibles. Esta clase de pactos deben ser, para que valgan, las cláusulas de no competencia se deben acotar a sujetos, a plazos, a clientes, a territorio, a productos, a servicios, etc. Tienen que tener limitaciones lógicas, sensatas en el contexto del acuerdo comercial. Especial análisis requieren los casos en que en la relación existe el precedente de licenciamiento de secretos industriales, lo acabo de comentar, y solamente un mensaje adicional que creo que estas cláusulas estarían muy bien, no en el contexto solamente de un código civil, sino en el contexto mercantil y en particular de una ley de competencia desleal que no tenemos en México. Hago votos porque próximamente podamos impulsar un proyecto de este tipo que mucha falta nos hace. Muchas gracias y pues quedamos desde luego atentos a cualquier comentario o pregunta que pueda surgir. Gracias, Gabriela. Gracias, Mauricio. Extremadamente interesante tu ponencia y tenemos una serie de preguntas para ti al finalizar. Me permito ahora presentar desde Colombia al licenciado Juan Carlos Uribe. Don Juan Carlos es socio y jefe del Departamento de Propiedad Intelectual de Triana, Uribe y Michelsen. Es Country Expert para Colombia en franquicias de International Distribution Institute, con sede en Turín. Es expositor del tema en foros de franquicias internacionales como el American Bar Association y el International Bar Association. Bienvenido, Juan Carlos. Adelante, te cedo la palabra. Muy buenas tardes. Bueno, yo voy a tratar de poner el tema de estas cláusulas en un contexto del área de la comunidad andina, en la que tiene un tratamiento relativamente parecido, partiendo de la premisa de que no hay legislación expresa. Entonces, las partes se han tratado de adaptar y hay una gran ausencia también de decisiones judiciales fundamentales. Pero para darle un poco de orden, voy a tener que utilizar historia. Y es que
Los contratos de franquicia en nuestra región no son creaciones naturales de nuestras legislaciones. Estas vienen del modelo de ley anglosajón. Y las franquicias empiezan a aterrizar en Colombia. Digamos, la primera que se conoció fue la de las hamburguesas Wimpy, que eran de una cadena inglesa. Y después, en los 80, llegó Burger King. Y en un momento dado, porque los contratos de franquicia también se interpretaban como un tipo particular de acuerdo jurídico, que eran contratos de transferencia de tecnología. Entonces, si se acuerdan, todos aquellos que tengan menos de 35 años, en la época en que nuestras legislaciones de inversión extranjera tenían un marco altamente cepalino, muy proteccionista, muy orientado a garantizar la producción nacional, y que miraban con hostilidad la entrada de marcas extranjeras dentro de nuestros mercados, los contratos de franquicia tenían mal olor. De hecho, a finales de los 80, McDonald's aplicó para empezar a abrir franquicias en Colombia, dado que había llegado Burger King. Y oh, sorpresa, en esa época había una entidad que se llamaba el Comité de Regalías, lo rechazó y dijo que porque iba a entrar alguien que vendía hamburguesas, que desde cuando vender hamburguesas aportaba algo al conocimiento y a la ciencia, y rechazaron la entrada de McDonald's. Entonces vienen el comienzo de 1990, hay ya el año 86, se viene dando pasos de apertura de la economía nacional, y ya después de 1990, pues dice, oiga, no, hay que replantear esto, estamos haciendo tratados de libre comercio. Claramente el ingreso de los contratos de franquicia es un marco mucho más amplio. Es deseable que vendan empresas que tienen un know-how de cómo hacer negocios, de qué vender, y nuestro mercado está deseoso de tenerlo, porque muchas de las marcas de franquicia eran aspiracionales. Era algo en el que las personas que viajaban fuera de nuestros países, se iban a Estados Unidos, a Canadá, Europa, consideraban como algo deseable por haber comprado ropa en Gap o haber estado comiendo en un restaurante, ni siquiera diría como un McDonald's, pero un Olive Garden, uno intermedio. Era un tema de crecimiento de la sociedad de consumo. Entonces, empiezan a llegar los contratos de franquicia que traen cláusulas, obviamente todos los modelos de no competencia, por un lado, y obviamente de protección de secretos industriales. Y como bien dice Mauricio, estas cláusulas vienen imbricadas dentro del contrato de franquicia casi de forma inseparable, pero tienen una característica que es la misma del contrato de franquicia, que hay algo un poquito bipolar, porque el contrato de franquicia me viene y me dice, venga, usted quiere que yo, franquiciante, le franquicie o le entregue a usted una licencia para operar mi negocio, pero usted la va a empezar a adquirir y operar con sus empleados, con su dinero, con su capital y con las restricciones de su país, pero ajustándose a mi modelo. Es decir, usted tiene que hacer las cosas como mejor usted puede hacerlas, pero como mejor yo digo que usted tiene que hacerlas. Entonces, el contrato de franquicia ya empieza a tener unos desajustes de implementación en que, voy a ponerlos acá, perdón, no había, que si ustedes miran en la decisión 291, que fue la primera norma, digamos, que trató la comunidad andina de presentar un tratamiento conjunto para inversión de capitales extranjeros en temas de inversión de tecnología, decía, oiga, nosotros vamos a tener un régimen conjunto, pero al mismo tiempo, decía la 291, pero cada país puede hacer lo que quiera. Entonces, ahí está parte de esa naturaleza un poco bipolar de nuestra legislación de franquicias, que no hay. Y dentro de los temas curiosos que ustedes van a encontrar son su artículo 14. Si ustedes empiezan a mirar el artículo 14 de la 291, van a ver que entre las cláusulas que prohíben está el 80% de lo que traen las cláusulas de franquicia. Por ejemplo, yo no puedo unificar precios. Momento, es esencial de cualquier contrato de franquicia que haya unificación de precios a lo largo de la cadena. Yo no puedo imponer a los proveedores. Un momento, yo debo poder imponer proveedores porque yo necesito armonía y sincronicidad en toda la cadena de valor, presentación, terminación, exhibición
oiga, yo no puedo imponerle a usted, no pueden imponerse cláusulas que hagan transferencia de inventos. Oiga, un momento, todas las cláusulas de contratos de franquicia traen por definición que las mejoras que se hagan al sistema de la franquicia por parte del franquiciado se convierten en el franquiciado. Entonces, llegaban las ofertas de compañías europeas, norteamericanas, a decir, quiero que se funcione bajo este modelo. Los abogados locales mirábamos la legislación de competencia que trae este tipo de cláusulas, o que en el caso de Colombia venían desde 1959 con la ley de competencia, antes de que hubiera aterrizado la primera franquicia, en que hablaban de libertad de competencia y, oh paradoja, más o menos le decía al franquiciante, nada de lo que usted quiera hacer se puede hacer. Entonces quedaba una mirada vacía de, ¿usted de qué me está hablando? ¿Ustedes aquí son locos? ¿Son retrasados? Entonces me decía, no, venga, mire, es que nosotros hemos tenido desarrollos que no son claros, porque no hay decisiones judiciales sobre las cláusulas absolutas y las cláusulas relativas en términos de derecho de competencia. Venga, las vamos a tratar de adaptar a los contratos de franquicia, porque la esencia de la franquicia es que todo el mundo vaya al mismo ritmo. Entonces, tiene sentido que las cláusulas de no competencia y las cláusulas de protección de secretos industriales pues tengan una preeminencia dentro de esta organización. Y ahí, pues digamos que Colombia empezó a caminar un poco este campo, en el cual la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la que regula los temas de derecho de competencia, entró y dijo, venga, sí hay que empezar a matizar las cláusulas de prohibiciones absolutas que trae el decreto 2153 del 92, que paradójicamente el mismo texto de la ley dice que cualquier disposición en contra de lo que se diga ahí se entenderá como ineficaz. Pero la superintendencia dice no. Fue una redacción torpe, fue una redacción que viene desde la mentalidad cepalina, hiperproteccionista, que no tiene en cuenta ni sabe cómo se pone un contrato de franquicia. Entonces, vamos a hacer un carveo, vamos a hacer una modificación alrededor, donde para proteger inversiones específicas, donde no se entienda que hay una posición dominante en el mercado, y sí, una cadena de hamburguesas que le licencia su forma de hacer hamburguesas, o de vender ropa, o de hacer reservas hoteleras, o de las miles de modelos que hay, pues no se entiende que son dominantes del mercado. Son dominantes frente a su franquiciado, pero no frente al mercado. Y se trata de acuerdos individualmente considerados. Toda la superintendencia le hizo fue una gran ayuda a la industria de franquicias, porque les dijo, venga, estas cláusulas que son usuales sobre su mercado, yo sí voy a dejar que ustedes puedan operar bajo ellas. Y hasta ahí todo muy bien, muy bonito. Pero, pues, una cosa son las cláusulas de franquicia cuando estamos de amigos y estamos trabajando juntos y me interesa seguir perteneciendo a la cadena. Y otra cosa son las cláusulas de no competencia y de protección de know-how. Ojo, porque ahí está el tema know-how, secretos industriales, no necesariamente son un sinónimo, en que cómo se van a hacer eficaces una vez se acaba el contrato de franquicia. Y a muchos de nuestros clientes les decimos, ¿sabe qué? Seguimos con problemas. Por dos temas separados. Uno tiene que ver con, digamos que estas consideraciones de forma abstracta, de cuál es el objetivo del negocio, de qué es lo que estamos buscando, de que nadie puede negar que tiene sentido que se proteja la propiedad industrial como manifestación de una marca o como manifestación del secreto industrial y del know-how y de la identidad y la reputación de la red de franquicias. Pero otra cosa es cuando ya empiezan a mirar la forma como estas cláusulas venían y se imponían culturalmente desde el derecho anglosajón. Entonces, por ejemplo, y creo que está en una de las preguntas de los participantes que lo miraremos con más detalle, uno encuentra que dentro de estas cláusulas de no competencia le dicen a la empresa franquiciada, el franquiciado, oiga, usted, sociedad que firma conmigo, no puede competir una vez terminemos el contrato. Pero a propósito,
nadie de su familia, ni ninguno de sus socios, ni ninguno de sus empleados, ni nadie que haya estado vinculado con usted puede competir conmigo después de que usted acabe el contrato. Y dentro del derecho civil continental, estas cláusulas son muy peligrosas, son muy complicadas, porque es que la causalidad, el derecho jurídico protegido de que yo, como la esposa del señor que firmó el contrato de franquicia, el día de mañana puedo abrir y decir, ¿y a mí por qué? Es decir, eso es una cláusula nula, porque ¿en dónde estaba mi contraprestación? Ahí hay una contraprestación irrisoria. Yo de qué me beneficiaba de que si esta cláusula de competencia, yo no era parte del contrato, sí, era la esposa, pero pues eso no me obliga automáticamente. Sí, firmé, pero no había ningún beneficio real mío para que yo hubiera firmado. Se lo pusieron, no estaba. Igual pasa con empleados, igual pasa con algunos socios. Es difícil. Por el otro lado, en términos de personas individuales, la Constitución colombiana, la Constitución boliviana, la Constitución ecuatoriana, peruana, todas hablan del derecho al trabajo como un ejercicio fundamental del individuo. Entonces, aquellas obligaciones que me dan a mí prohibir ejercer el desarrollo de aquella habilidad que yo he venido perfeccionando, no necesariamente está en el mejor interés de la sociedad y en muchos casos van contra la letra contraria de las constituciones. O en el caso colombiano del Código de Trabajo. Entonces, hay que diferenciar y se vuelve un ejercicio de balances muy delicado. De, oiga, una cosa es proteger su secreto industrial, el cual sí va a estar protegido y es indispensable. Y otra cosa es que usted aprendió a cómo hacer pan y usted no puede hacer panadero. Y usted quiere imponer que no quiere ser panadero. Entonces, todas nuestras sugerencias a nuestros clientes normalmente van a póngale la cláusula, dígale al franquiciado que no le va a competir y póngale a la señora, al primo, al hijo, al perro, ponga a todo el mundo ahí metido. Pero sepa que usted tiene que ejercerla con mucho cuidado y delicadeza. Usted no puede ser caprichoso, usted no puede meterse en causas tontas. Usted debe utilizarla cuando su franquiciado le termina a usted el contrato de forma abusiva, cuando su franquiciado, de alguna manera, quiso fue cambiar por buscar una menor pago de regalía y seguir ejerciéndolo, y de verdad está tomando temas esenciales de su know-how. Pero si usted me va a decir que su know-how era que su carne salía al 65% cuando decía 3/4, hombre, no, eso no es serio. Eso no le va a funcionar bien. No se desgaste en esas peleas. No lo haga por allá porque usted va a estar enredado. Sobre todo con este tipo de obligados indirectos. Entonces, lo que nosotros tenemos es que diferenciar entre si usted va a pelear con persona natural o usted va a pelear con personas jurídicas. Contra otras personas jurídicas, nuestras cortes probablemente van a estar mucho más dispuestas a ejercer y proteger su obligación de no competencia, especialmente porque se entiende que se negoció en igualdad de condiciones, pero no contra un empleado, no contra un empleado del franquiciado que salió y después fue y abrió una panadería de barrio bajo otro nombre, en el cual ir usted y demostrar que se llevaron su secreto industrial puede ser una exageración, pero de pronto si lo que hicieron fue llevársele toda la base de datos de sus clientes y están haciéndole competencia desleal, pues es otro problema. Han surgido nuevos problemas después de la pandemia y es el tema en el cual yo subdividía mis contratos de franquicia por regiones dentro de la misma ciudad. Le decía, usted opera entre la calle 1 y entre la calle 20, y otro entre la calle 40 y la calle 60. O sea, zona noreste, sur, como quiera segmentarla. Y resulta que ya un consumidor se mete a las aplicaciones de proveedores de comida, pide la hamburguesa y le tiene sin cuidado de qué local se la traen a su casa. Y el intermediario que está gestionando el tema con los otros proveedores también le tiene sin cuidado a dónde manda al de la moto a comprar la hamburguesa para llevarlo al consumidor. Entonces se están dando una serie de conflictos en que las cláusulas de no competencia que se supone que yo como franquiciante debía arbitrar entre los franquiciados me las están disolviendo. Y en Europa ha habido en este momento muchas peleas por este caso.
en las nuestras están por aparecer y vienen lentas y se están dando de forma, digamos, graneada. Todavía no han llegado a un tema de la Corte Suprema donde podamos decir, mire, por aquí van. Precisamente como estas cláusulas de no competencia son como tan, según la sensibilidad política del momento, y ahora con nuestra región con sensibilidades como más proizquierdosas y no tan amigas de la joya del capitalismo, que son los contratos de franquicia, en el cual yo opero bajo la regla del otro y me pago una regalía, y hay una transferencia de información y han tenido un crecimiento que es muy superior a la media. En Colombia estaba el proyecto 2020, ley 2020, que están dando todavía, que busca establecer de alguna manera cómo deben aplicar las cláusulas de no competencia, porque si miramos al texto explícito de nuestra legislación, no debería haber, pero debe haber por lo que les decía, porque la superintendencia le dice una excepción, pero sigue siendo algo de como de sentimiento político por los gobiernos que hemos tenido y por los superintendentes que hemos tenido, y falta ver ahora lo que vendrá en estos 4 años de incertidumbre existencial en que al menos en el caso colombiano estamos sometidos, y también en Chile. Y bueno, Bolivia sí ha tenido, pero en Bolivia fíjense que es interesante que ha venido dando la importancia de proteger la libertad contractual y decir es que se permitirán las cláusulas de competencia que no lleven a conductas lesivas ni abusivas. ¿Qué son? No ha habido grandes casos para hacerlo. ¿Y por qué no ha habido también esos grandes casos? Uno de los, diríamos, secretos de la industria de franquicias es que si ustedes miran a las cifras de la Cámara de Comercio, de las cámaras de comercio, les dicen que los negocios de franquicia tienen posibilidades de sobrevivir el primer año en el que normalmente, bajo todas las estadísticas, se mueren los primeros negocios, se quiebra el empresario que decidió lanzarse a la aventura de ser independiente, solamente el 50% pasa al segundo, le dicen, mire, los contratos de franquicia, el 90% logra el segundo año. Lo que no dicen es que en el segundo año también se totean los franquiciados, y es porque por la dinámica del contrato de franquicia, donde yo como persona que quiero meterme de empresario y tomo mis ahorros, pero no me siento tan valiente como para inventarme un negocio por mí mismo, me meto a comprar franquicias y comprometo mi capital, el que he ahorrado después de 20 años de haber estado trabajando de vicepresidente financiero de una compañía. Digo, fue el momento de independizarme, pedí préstamo, saqué capital también con mi señora, lo armamos. Y si el negocio no empieza a funcionar bien porque el franquiciante no me asesoró bien o porque no entendí tan bien el negocio donde metía o no sabía qué era, gasto mi capital tratando de aguantar. Pero si el segundo negocio no dio, lo abandono. Entonces, tampoco se presentan tantas cláusulas o tantos problemas, digamos, masivamente que uno pudiera traerles a ustedes antecedentes interesantes, es porque los franquiciados están quemados en términos de recursos o del área misma donde quieren participar. Estas cláusulas de no competencia son importantes cuando son grupos grandes de franquiciados que invierten de forma conjunta y compran varias marcas. Ahí se han habido, pero por ahora, dentro de lo que hemos hablado con mis colegas, a los cuales les agradezco toda su colaboración aquí en la preparación de esto, cuando hablábamos de Chile, de Bolivia, de Ecuador y de Perú, es que pues, no hay casos relevantes a nivel de Corte Suprema que podamos darles un lineamiento de qué es lo ideal. Y bueno, no sé si los dejé más confundidos de cómo empezaron, pero aquí estamos para responder preguntas. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos en general. Las exposiciones y ponencias han estado extremadamente interesantes. Tenemos muchísimas preguntas. Para esto vamos a elegir por un tema de tiempo, podemos contar con unos 10 minutos más para responder preguntas, y vamos a elegir unas muy puntuales que se refieren a todos los panelistas. Quisiera, por favor, si nos pueden colaborar respondiendo en el mismo orden de las exposiciones. Las preguntas que quedan por responderse por un tema de tiempo, les podemos enviar la respuesta y los panelistas les podrán ayudar por medio de correo electrónico. Así que les agradeceríamos, por favor, si nos pueden dejar su correo electrónico con las consultas en el mismo chat,
y nosotros con todo gusto se las hacemos llegar a los panelistas. Básicamente tenemos 3 preguntas dirigidas a todos ustedes. La primera de ellas es: ¿cuáles han sido sus experiencias ejecutando cláusulas de no competencia cuando el ex franquiciado utiliza a sus familiares para establecer la competencia? Si bien la cláusula puede extenderse a terceros, ¿qué tan factible es que un juzgado acepte esta disposición? Doña Rocío, le cedo la palabra. Gracias. Pues afortunadamente para nuestra empresa, si bien esta cláusula pudiera ser un poco, sonar un poco exigente, porque este compromiso lo extendemos hasta los familiares y colaboradores, en nuestra experiencia y a través de los años de esta franquiciante, prácticamente nunca hemos tenido ninguna reclamación judicial por la colocación de esta cláusula. Sí hemos tenido alguna, al menos en los, vamos a decir, de 5 años para acá, por lo menos un tema con un franquiciatario que sí efectivamente colocaron un negocio que sí representaba una competencia desleal directa. Fue puesta o colocada por un familiar, se le hizo la reclamación y efectivamente aceptaron, digamos, haber incurrido en esta falta, y hoy en día aún tenemos una pena convencional con él, que definitivamente él sabía y estaba consciente de que sí habían comprometido esa obligación. Ahora bien, la penalidad fue grave, todavía nos encontramos, como les repito, en el pago de esta penalización. Sin embargo, no hemos tenido nosotros ninguna otra reclamación por parte de un franquiciatario. De nuestro lado, sí hemos extendido acciones legales, también con colaboradores, y también hasta ahorita hemos tenido una respuesta favorable. Entonces, a nosotros nos ha servido mucha esta cláusula para proteger, pues, no solamente el know-how, sino todos los procedimientos, y que a veces yo repetía en mi exposición que es una línea muy delgada para poder romper esa obligación de no hacer. Entonces, nosotros hemos tenido buena experiencia, sí hemos interpuesto acciones legales y sí nos ha resultado favorablemente. En ningún momento a través de la vía de la franquicia se haya reclamado la nulidad de esta cláusula. No, nunca hemos recibido esa parte. Muchas gracias, Rocío. Sí. Mauricio. Sí, gracias. Nosotros hemos tenido 2 casos a lo largo de 20 años, uno a favor y uno en contra, y creo que han dependido en ambas resoluciones de la habilidad que hemos tenido o no para recabar pruebas que puedan demostrar el involucramiento directo de la persona del franquiciatario con el nuevo negocio. En un caso era muy evidente, porque inclusive pudimos acreditar que la persona asistía regularmente al establecimiento, además de que tenía pues una relación personalísima con el nuevo operador. Es decir, no quedaba ninguna duda, y bajo las pruebas de presunción, pues pudimos acreditar el vínculo y la resolución nos fue favorable. En un segundo caso, no pudo operar de esta manera, no pudimos acreditar ese vínculo, y además hubo, aunque era un restaurante de comida japonesa, una alteración tal en el menú que eventualmente el propio juzgador consideró que no se trataba del mismo giro. Era un restaurante japonés, efectivamente el antecedente y el actual, pero el menú había sido transformado de tal manera pues que honestamente parecía que se habían apartado bastante del concepto original. Esos son los 2 casos que les podría referir. Gracias, Mauricio. Juan Carlos. Sí, nosotros hemos tenido también un par de casos, pero los hemos dado una orientación práctica al cliente, porque en el primero, efectivamente, la esposa del contratante fue quien abrió un restaurante después de que habían contratado una franquicia de restaurantes. El cliente nos dijo, oiga, mire, fue la esposa de mi franquiciado el que ahora está operando, y es algo parecido. Entonces le dijimos, sí, efectivamente, el tipo de actividad en que están es parecido, pero hagamos una cosa, ¿por qué fue que se acabó la relación? Dijeron, mire, porque eran un desastre. Es decir, ellos, el manejo, que nosotros estábamos muy insatisfechos en tema de higiene, de cumplimiento, de relación con los empleados. Nosotros fuimos los que llevamos a terminar el contrato, y pues ahora ellos están tratando de operar. Entonces dijimos, dele 6 meses. No se meta todavía a armar este proceso. Dele 6 meses y lo está incomodando. Y si los motivos por los cuales operativos su franquiciado
colapsó, probablemente lo va a llevar al nuevo negocio también, porque quien no sabe hacer negocios de una manera tampoco sabe hacerlos de la otra. Obsérvelo antes de gastarse la plata en este litigio y someterse al elemento incierto de que la esposa puede decir, a mí realmente no se me aplica, y a nosotros nos parece que las cláusulas en que se ponen a los familiares a firmar como parte de la cláusula de no competencia son muy débiles. Son muy débiles porque la causalidad directa y el beneficio que puede alegarse se les puede caer el día de mañana en litigios costosos. Eso hicimos y efectivamente a los 3 meses habían cerrado también el negocio alternativo, se fue por el otro lado. El otro caso fue más sencillo porque cuando trataron de empezar a hacer la competencia, pusieron cómo se hacía en el negocio y utilizaron el nombre de nuestro otro cliente. Entonces era una violación marcaria. Entonces, en ese caso, la cláusula de no competencia era más fácil enmarcarla dentro del contexto de violación de la marca que como de la cláusula directa. Entonces, por ahí hemos tenido que llevarlas, pero más complejas no nos ha tocado ver cómo lo llevamos. Nuestra recomendación práctica al cliente es, mire, cuando sea algo que de verdad le esté haciendo daño. Mientras tanto, no se meta a hacer esa pelea por egos, porque en Colombia esas cláusulas tienen un entorno ambiguo. Muchas gracias. Con estas respuestas creo que quedan resueltas un par de preguntas que teníamos siempre en el mismo tema. Nos queda una pregunta, en realidad tenemos bastantes preguntas, se las voy a compartir más adelante, pero nos queda una pregunta bastante interesante que creo que podemos abordar en este momento. Nos preguntan, los años de pandemia dejaron muchas lecciones en lo personal, en lo político y en lo comercial. Una de ellas fue la necesidad de prever causas de fuerza mayor que han superado la voluntad de las partes contratantes. En experiencia de ustedes, ¿cómo ha evolucionado esta práctica post-pandemia? Les agradecería si nos pueden responder en un par de minutos cada uno por un tema de tiempo. Gracias. Adelante, Rocío. Gracias. Sí, definitivamente la experiencia y más bien la enseñanza que nos ha dejado todo este periodo de pandemia, pues ha sido muy difícil, muy complicado para las empresas. Hemos tenido que modificar varios procesos, varios procedimientos y en particular dentro del contrato sí tuvimos que hacer un ajuste en nuestra cláusula de fuerza mayor, ya que en México el tema de pandemia no fue declarado como tal, sino como una emergencia sanitaria. Bajo este escenario, muchos de nuestros franquiciatarios querían eximir el cumplimiento de obligaciones principales como el pago de regalías o alguna otra. Sin embargo, sí tuvimos que hacer una modificación, una actualización en nuestro contrato y finalmente ahorita ya está un poco más acotado. Sí, como bien dice Rocío, la experiencia fue traumática. Yo creo que todos estamos ahora pues invitados a revisar muy bien los contratos en las cláusulas de fuerza mayor. En México se estuvo invocando una tesis, una doctrina que se llama teoría de la imprevisión, que lo que pretende, y está en algunos códigos civiles de algunos de los estados, que da la pauta para que el juez, de manera oficiosa, si las partes no se ponen de acuerdo, pueda graduar o pueda moderar las prestaciones con objeto de ajustarse a las condiciones del entorno, de balancearlas y de hacer posible que siga el cumplimiento del contrato. A todos creo que ahora nos ha movido a reflexionar sobre el tema, ya que podamos incorporar en los contratos cláusulas de fuerza mayor mucho más sensatas y no pues, la cláusula que de rutina poníamos porque nunca pasaban estos actos de Dios y hoy sabemos que sí pasan y que pueden seguir sucediendo en el futuro, ¿no? Así es que estar preparados. Muchas gracias. Les digo, tenemos una serie de preguntas, pero estamos un poco ya cortos de tiempo. Giselle, creo que ya nos hemos excedido un poquito. Muchas gracias. Yo estoy solicitando los correos electrónicos para que podamos responder las consultas y pues nada, agradecer muchísimo a todos y cada uno de los panelistas que nos acompañaron el día de hoy. Gracias, doña Rocío, don Luis, por su experiencia. Gracias. Gracias, un placer. Muchas gracias, Mauricio, por tu experiencia. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias y a la excelente moderación de Gabriela. Fue un tema realmente sumamente interesante y con excelentes panelistas. Muchísimas gracias. También quisiera agradecer a Eric y a Daniel
del Comité de Franquicias por la iniciativa y por la organización de este excelente webinar. De verdad que muchísimas gracias. A las personas que no nos pudieron acompañar podrán ver la grabación en nuestras redes sociales. Y quisiera aprovechar para invitarlos a nuestro próximo webinar, que será titulado Las mejores prácticas de las oficinas de marcas en Latinoamérica con respecto a marcas no tradicionales. Muchas gracias a todos y feliz día. Muchas gracias. Yes.